gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamas acuerdan alto el fuego en Gaza y liberar en forma gradual a los rehenes y prisioneros palestinos. Gobierno de Cuba anuncia liberación de 553 presos políticos en nombre del jubileo convocado por el Papa Francisco. Expertos denuncian manipulación y revelan las verdaderas intenciones. Desde Perú. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ante protesta de católicos por insulto a la Virgen María, la Pontificia Universidad Católica cancela obra de teatro producida por sus alumnos y pide perdón. Desde el Vaticano, el Papa Francisco denuncia el maltrato infantil como un acto despreciable y atroz. Dice que conoce un país en Latinoamérica donde esclavizan a los niños para recoger arándanos, un fruto de mucha demanda. A 2 años de la muerte del cardenal George Pell, quien pasó cárcel por un delito que no cometió y luego declarado inocente, publican su biografía con el nombre Pax Invictus, Paz a los Invictos. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto como siempre estar contigo y con nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. A cierre de nuestro noticiero, el gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamas acordaron el cese al fuego en Gaza y liberar en forma paulatina a los rehenes y prisioneros palestinos, según CNN y la BBC. De acuerdo a fuentes de los canales de noticias, Hamas liberará a 33 de los rehenes tomados durante los atentados de octubre de 2023. A cambio, Israel excarcelará a cientos de prisioneros palestinos. En Gaza, enterados de la noticia, reaccionaron con efusión. Escuchemos algunos testimonios. Todos los ciudadanos se sienten aliviados y felices con la noticia del alto al fuego y esperamos regresar a nuestros hogares, pueblos y ciudades lo antes posible. Llevamos 1 año y medio esperando esta felicidad. Nadie puede sentir el sentimiento que estamos experimentando ahora. Un sentimiento indescriptible, indescriptible. Quiero regresar a Gaza, regresar a Shehaya, a mi hogar. Ahora escuchemos las expectativas de los familiares de los rehenes en Israel antes de confirmarse el acuerdo para el fin de la guerra en Tierra Santa. Medios internacionales reportan que 33 de los rehenes serán liberados. Veamos. Estamos en Tel Aviv, donde unos cientos de manifestantes detrás de ustedes han cerrado la calle. Este autobús que está a mi lado no puede moverse. Todos están cantando y diciendo que los rehenes deben regresar a casa ahora. Son familiares y partidarios de los rehenes. Están esperando ansiosamente noticias de este alto el fuego, que se dice que está muy cerca, pero aún no es seguro. Las familias dicen que esta espera es agonizante. Están cantando, están diciendo, los rehenes deben regresar a casa ahora. Sostienen carteles que dicen, ¿por qué siguen allí? La gente con la que hablé esta noche me dijo que el momento es ahora, que no se puede esperar más y esperan que este acuerdo se haga realidad de inmediato. Es un momento muy crítico. Puede ser el momento más feliz, pero también puede ser el peor. Así que ya saben, estamos rezando. Tenemos que asegurarnos de que esta tragedia termine. Su padre todavía está allí. No pueden volver a tener una vida normal. Están preocupados por él. Saben exactamente por lo que está pasando. Yo, Morán, una sobreviviente del cautiverio de Hamas, les pido a ustedes, la comunidad internacional, una simple pero urgente súplica. Ayúdennos. Ayúdenos a traer a los rehenes de regreso a casa.
No se trata de política ni de estrategia, se trata de humanidad y de la creencia compartida de que nadie debe quedar abandonado en la oscuridad. Estos son nuestros hijos, padres, hermanos y hermanas, individuos con sueños, esperanzas y seres queridos que anhelan su regreso. Brothers and sisters, no nos detendremos hasta que todos regresen. Solo en unidad los traeremos de vuelta. Traerlos de vuelta es traernos de vuelta a nosotros. Kifir, no pierdo la esperanza. Estoy esperando abrazarte y mimarte y verte crecer junto con tu hermano Ariel. Y toda la familia te está esperando en casa y a todos los rehenes para que regresen rápido. El gobierno cubano ha anunciado la liberación de presos políticos y dice que esto se dará en el espíritu del jubileo convocado por el Papa Francisco. Hay quienes manifiestan graves dudas sobre las verdaderas intenciones del régimen, diciendo que lo que busca es que Estados Unidos, el presidente actual, antes de dejar el mando, lo saque de la lista de los países que patrocinan el terrorismo. Para saber más al respecto de lo que está en juego, estamos con Alberto Fernández. Él es un experto en geopolítica, nos habla desde Washington. Alberto, bienvenido al programa. Gracias. Por favor, háblenos, Alberto Fernández, para entender un poco el contexto de este anuncio, la supuesta intención y cuál podría ser la verdadera intención. Bueno, claro, los detalles no están completamente claros todavía. Inclusive se habla de presos políticos y no se sabe precisamente quiénes son. Claro, en Cuba lamentablemente sobran los presos políticos. Hay más que 1000 presos políticos hoy en día. Entonces se habla de 500, pero quién sabe quiénes son. Y claro, son personas que nunca deberían haber estado presos en primer lugar. Entonces lo que ocurre parece, aunque el régimen le ha dado el disfraz religioso, una posición completamente cínica del régimen, lo que es un canje de rehenes por razones económicas, políticas económicas, con la administración Biden. O sea, no es tanto lo del Vaticano, sino lo de Biden, los demócratas y el régimen castrista en Cuba. Sabemos que la Iglesia ha estado, por supuesto, buscando la liberación de los que fueron apresados después de las manifestaciones del 11 de julio del 2021 y, bueno, eso supongo que si fuera verdaderamente la intención del régimen honrar el jubileo, tendría que referirse a esos auténticos prisioneros políticos. Bueno, si el régimen quisiera honrar el jubileo, lo primero que debería hacer es dimitir el régimen, o sea, terminar el régimen, porque esto es un régimen que es todo lo contrario, lo que es la fe, lo que es el jubileo, lo que es la liberación. Inclusive parte de lo que parece que es este acuerdo es una cosa realmente sucia y cínica. No solamente es levantar el régimen, quitar el régimen del listado de países terroristas. Eso es una parte. No, es levantar las sanciones que la administración norteamericana puso a compañías ligadas a la cúpula militar que hoy manda en Cuba. Entonces es una forma de premiar a los generales que son dueños de Cuba, que son los opresores oprimiendo al pueblo cubano hoy en día. Entonces hay un nivel de cinicismo en lo que está haciendo el régimen que es fuera de serie, es increíble. O sea, le deja a uno, yo que soy bastante cínico en lo que es la política exterior de todos los países, inclusive Estados Unidos, el nivel de cinicismo del régimen de Cuba en este caso es increíble. Es importante saber esto, señor Fernández, porque de otra manera nos quedamos en lo que podría ser el titular, con esa intención política de lavar algo que, como usted dice, tiene mucho de cuestionable. Estaremos muy atentos a cómo se desarrolla esta noticia. Alberto Fernández, experto en geopolítica desde Washington, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Ahora veamos quiénes son algunos de los primeros presos políticos liberados por el gobierno de Cuba esta mañana. Entre los primeros excarcelados están las hermanas Lizani y Liziani Rodríguez Isaac, considerados presos políticos según las principales ONG sobre derechos humanos en Cuba.
Reina Yagnara Barreto Batista también fue liberada tras casi 3 años presa por su participación en las protestas contra el gobierno del 11 de julio de 2021. Las activistas Mailene Noguera, Santi Esteban y Jessica Coimbra Noriega, delegadas del movimiento Opositores por una Nueva República y promotoras de Cuba Decide, fueron liberadas luego de casi 4 años. Estaban condenadas a 6 y 5 años, respectivamente. Liván Hernández Sosa, Roland Castillo Castro y Dariel Cruz García, presos políticos por las protestas antigobierno del 11 de julio del 2021, también fueron puestos en libertad, según confirmaron sus familiares. Una de las vicepresidentas del Tribunal Supremo Popular de Cuba dijo a un medio local que no se trataba de una amnistía ni un indulto, sino que son beneficios de excarcelación anticipada. También precisó que se incluyen personas que por sus condiciones de salud o edad recibirán licencia extrapenal. Dirigimos nuestra mirada hacia el Perú, donde una blasfemia a Nuestra Señora por parte de alumnos de una universidad pontificia que pretendían presentar una obra de teatro provocó una rápida reacción de los católicos. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta qué pasó. Martes 14 de enero, Lima amanece con una ficha en redes sociales que sorprendió a los internautas. El anuncio de una obra de teatro cuyo título e imagen publicitaria, inspirado de forma blasfema en la Virgen María y su Inmaculado Corazón. La pieza, parte de un festival teatral, era promovido y organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 7 de la mañana, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hace suya una reacción, reposteando un mensaje que calificaba la obra como un insulto a la Iglesia. ¿Qué de católica tiene esa universidad? ¿Solo el nombre? Deberían quitárselo y llamarse de otra manera. Cerca del mediodía, una asociación de abogados católicos anuncia que emprenderían acciones legales e ir hasta el tribunal eclesiástico de ser necesario. Eventualmente plantear demandas penales, denuncias civiles de carácter indemnizatoria, sino también denuncias de carácter canónica ante el tribunal eclesiástico del Arzobispado de Lima. La indignación fue en aumento. A la protesta en redes sociales se sumaron legisladores que criticaron que el Ministerio de Cultura, entidad del gobierno, autorizara el espectáculo. Exigían el retiro de la obra. A la 1 de la tarde, en medio de la inauguración de una obra vial, el alcalde de Lima, miembro del Opus Dei, condena la representación teatral. Desde aquí expreso mi repudio, ¿no? La Universidad Católica del Perú no puede tener el nombre católica y estar avalando blasfemias contra la Madre de Dios, contra la Virgen María. Pasadas las 4 de la tarde, el Ministerio de Cultura rechaza la calificación de acto cultural al polémico espectáculo producido por los alumnos de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica. Al mismo tiempo, diversas parroquias y comunidades católicas anunciaban una acción de protesta frente a la sede donde se presentaría la obra a fines de mes. A las 5:30 de la tarde, la Conferencia Episcopal Peruana también deploró la blasfema obra teatral estudiantil. A las 6 de la tarde, la Pontificia Universidad Católica del Perú anunció que suspendía no solo la obra, sino todo el festival. En su comunicado precisaron que llevarán a cabo procesos necesarios con la finalidad de que situaciones como esta no vuelvan a suceder. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Con sus rosarios en mano, decenas de fieles llegaron hasta la puerta del centro cultural, donde se iba a montar la obra. Llevaron en hombros a la Virgen de Fátima. Rezaron como acto de desagravio. Nosotros estamos dando esta protesta como se está dando ahorita, como reflejo de que no permitiremos jamás que se ofenda a la Santísima Virgen, a nuestro Señor, jamás. La Iglesia Católica se respeta y es la Iglesia, la religión que prima en este país. Realmente nos indigna, nosotros aceptamos las opiniones distintas de los demás, pero que no ataquen, ¿no? Ni a Cristo nuestro Dios, ¿no? Ni a María Santísima, que es su madre y madre nuestra. Ellos pueden digamos, tener reuniones privadas, pueden hacer lo que quieran, como les digo, pero no pueden hacer este tipo de manifestaciones públicas agraviantes, injuriantes,
ofensivas para la sensibilidad del pueblo católico, como vuelvo a mencionar, ¿no? El Perú, por lo que he visto, he podido visitar y conocer, es un país profundamente católico y en realidad este tipo de obras no representan el alma peruana y no representan el alma de nuestros pueblos latinoamericanos. Jóvenes simpatizantes de la obra defendieron al director y actor protagonista, Gabriel Cárdenas Luna. Según sus amigos, su segundo nombre es María, y por su orientación homosexual, desde pequeño le llamaban María Maricón. Lo que mostraba nuestro compañero Gabo eran las danzas folclóricas a base de su vida y a base de lo que pasó como homosexual y como persona que ha estado en una familia católica. De hecho, si es que ustedes se dieran el trabajo, o si es que la gente se diera el trabajo de investigar sobre qué es la obra, te darían cuenta de que es una obra testimonial acerca de su propia relación con la religión dentro de su experiencia como homosexual en el Perú con la religión. Él ama la religión, él lo ha dicho muchas veces. Minutos antes de la medianoche se conoció el pronunciamiento del cardenal Carlos Castillo, quien por ser arzobispo de Lima es también gran canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El purpurado expresó su indignación. Señaló que hay personas que frivolizan la fe dentro de la universidad. Exigió que la institución cumpla con sus normas y estatutos como universidad católica. ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva! En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. Y en Francia, una basílica cerró todo un día para la limpieza de escombros e investigación policial tras la destrucción de una estatua de Nuestra Santa Madre. Se trata de la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, encontrada destrozada el lunes último dentro de la basílica de Saint-Aubin, en el centro antiguo de Rennes, al noreste del país. Infocatólica reporta que los delincuentes aparentemente forzaron una puerta en el lado del convento de los jacobinos. Durante lo que parece haber sido un saqueo de todo el edificio, volcaron sillas, retiraron manteles y arrojaron papeles al suelo. El párroco Nicolas Guillou deploró el ataque. Dijo que aunque la imagen no tenía un valor patrimonial particular, representa a la Virgen María y muchos se detenían para orar frente a ella. También recordó que el templo ya fue atacado antes. Hacemos una pausa y al volver. Inicia año jubilar en China con nuevos católicos bautizados y nuevos sacerdotes en la India. Además, a 2 años de la muerte del cardenal George Pell, quien pasó cárcel por un delito que no cometió para luego ser declarado inocente, publican su biografía con el nombre Pax Invictus, paz a los invictos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En la Santa Sede, el Papa Francisco dedicó su segunda catequesis del año al cuidado de los niños. En su audiencia dedicada a los más pequeños, destacó casos concretos de maltrato que deben ser combatidos. Escuchemos. En nuestras sociedades, lamentablemente, los niños sufren abusos y malos tratos de numerosas formas. El maltrato infantil, sea cual sea su naturaleza, es un acto despreciable y atroz. No es simplemente una lacra de la sociedad y un crimen. Es una gravísima violación de los mandamientos de Dios. Ningún niño debería sufrir abusos. Un solo caso ya es demasiado. Es necesario, por tanto, despertar las conciencias, practicar la cercanía y la solidaridad concreta con los niños y jóvenes abusados, y al mismo tiempo crear confianza y sinergias entre quienes se comprometen a ofrecerles oportunidades y lugares seguros en los que crecer serenos. Yo conozco un país en Latinoamérica donde se hace un fruto especial, muy especial, que se llama arándano. Pero para recoger el arándano se requieren manos tiernas y se lo hacen hacer a los niños. Esclavizan a los niños para una recolección. Hay un caso también en mi país. Un niño llamado Loan ha sido raptado y no se sabe dónde. Una de las hipótesis es que ha sido enviado para quitarle los órganos, para hacer trasplantes. Y esto se hace, lo saben bien, esto se hace. Pero Jesús nos quiere a todos libres y felices. Y si ama a cada hombre y a cada mujer como a su hijo y a su hija, ama a los más pequeños con toda la ternura de su corazón. Por eso nos pide que nos detengamos a escuchar el sufrimiento de los que no tienen voz, de los que no tienen educación. Luchar contra la explotación, especialmente el infantil, es la manera de construir un futuro mejor para toda la sociedad. Per costruire un futuro migliore per tutta la società.
Y en Shanghái, China, inició el año jubilar con alegría al recibir a 54 nuevos católicos que fueron bautizados por el obispo Joseph Chen Bin el domingo último, fiesta del bautismo del Señor. La celebración se realizó en la catedral dedicada a San Ignacio de Loyola y congregó a más de 1.500 fieles. En su homilía, el obispo Chen Bin destacó la importancia del bautismo como fundamento de la vida cristiana, alentando a los fieles a participar activamente en el año jubilar junto con los nuevos bautizados. Asimismo, instó a rezar y trabajar por la paz mundial y apoyar a los desempleados, pobres, huérfanos, enfermos y ancianos, especialmente en el contexto de las próximas celebraciones del Año Nuevo Chino. La diócesis de Shanghái cuenta con cerca de 160.000 católicos distribuidos en 111 iglesias y capillas organizadas en 5 decanatos. Mientras en Chile el Año Santo inicia con nuevos bautizos, en la India con nuevos sacerdotes. 12 nuevos presbíteros fueron ordenados en la arquidiócesis de Impal, Manipur, afectada por conflictos étnicos. El 5 de enero el arzobispo Linus Nelly ordenó sacerdote a Vernon Gray, religioso de la Sociedad de San Pablo. En las próximas semanas se ordenarán otros 5 sacerdotes diocesanos y 6 institutos religiosos, según Asia News. Recordando la inesperada muerte del cardenal George Pell, se publica una nueva biografía sobre el destacado líder de la Iglesia australiana. Este nuevo enfoque sobre la vida del prefecto emérito de la Secretaría de Economía del Vaticano promete servir como un registro histórico definitivo de la vida y los logros del cardenal, quien sobrellevó una condena injusta por abusos sexuales, de la que luego fue absuelto. Veamos la entrevista realizada por la redacción de WTN en Roma. 2 años después de la muerte del cardenal George Pell, ¿tenemos una idea más clara de su legado para la Iglesia? Creo que sí, Francis. De hecho, hoy hace exactamente 2 años, el 10 de enero de 2023. Sí, creo que está claro que las reformas financieras que puso en marcha están marcando una diferencia, lenta pero segura. El legado que dejó a la Iglesia en Australia es muy claro, sigue fuerte. Las universidades que fundó, las reformas que hizo en la educación, por ejemplo, que le interesaban mucho, los seminarios son fuertes, están recibiendo muchos alumnos y han seguido en gran medida las reglas básicas, por así decirlo, que él estableció. Es un legado bastante vibrante en realidad. Su biografía se titula Pax Invictus. ¿Podría decirnos algo sobre este tema de su libro y de las 2 últimas décadas de la vida del cardenal Pell? Bueno, sí, creo que es apropiado. A veces utilizaba analogías militares. Pensaba que la Iglesia tenía una batalla entre manos por los corazones y las almas de la gente. Y paz a los invictos. A pesar de toda la porquería que le arrojaron, murió como un hombre libre y contento, cuya reputación fue restaurada por el Tribunal Supremo de Australia. El título proviene de un monumento a los caídos en la guerra que había en Melbourne y que le gustaba mucho. Cuando era arzobispo allí, solía pasar por delante de ese monumento. Estaba en una estatua que había en el exterior de una iglesia anglicana. Y cuando se mudó a Sydney, hizo que llevaran una estatua de un soldado desconocido a la Catedral de Santa María y puso el término Pax Invictus en esa estatua. Un amigo suyo sugirió que sería un buen subtítulo y yo estuve feliz de utilizarlo. Entonces, ¿diría usted que incluso 2 años después de su muerte sigue siendo en algún sentido un líder del sector conservador o tradicional de la Iglesia? Él decía ortodoxo. Siempre recalcó que lo que estaba enseñando no era la enseñanza de George Pell o la interpretación de la fe de George Pell, sino la fe católica. Creo que la gente prestará cada vez más atención a sus escritos, especialmente a sus diarios de prisión, sobre los que tuvo mucho tiempo para pensar mientras los escribía. Y creo que la gente sacará fuerza de esos escritos, sí. ¿Cree que sus diarios de prisión, 3 volúmenes, serán su mayor legado literario? Probablemente sí. Escribió varios libros más. Yo edité un par de ellos y eran recopilaciones de sus sermones y sus columnas del periódico. Pero creo que esos diarios de prisión fueron escritos en circunstancias extraordinarias. Tess Livingstone, muchas gracias por acompañarnos para hablar sobre su nueva biografía del cardenal George Pell, Pax Invictus, publicada por Ignatius Press. Muchas gracias. Gracias, Francis.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.